Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Quiero tal vez ponerlos en contexto antes de iniciar. Esta es una serie de webcasts alrededor de la gestión de riesgos en proyectos. Entonces, para entender la gestión de riesgos en proyectos, por supuesto es importante entender el contexto de los proyectos. Tema número uno que hablamos y tratamos en el webinar inicial, porque es muy importante cuando uno está desarrollando proyectos y más en las condiciones de mercado y en las condiciones socioeconómicas que nos enfrentamos en este momento, pues es bien importante saber en qué estamos, cuál es el estado del arte, cuáles son las problemáticas, y eso fue un tema que repasamos en el primer webinar. Después tuvimos dos webinars alrededor de la evaluación de proyectos. ¿Y por qué la evaluación de proyectos es importante dentro del marco de la gestión de riesgos en proyectos? Porque muchas de las empresas, y eso es parte de lo que voy a hablar hoy, muchas de las empresas tienen una cantidad de proyectos o iniciativas. Inclusive uno en su vida personal puede tener muchas ideas, iniciativas, proyectos, pero si uno no focaliza sus esfuerzos, si no evalúa dónde pone sus recursos, dónde es mejor invertir mis esfuerzos, pues muy seguramente el objetivo o el resultado será más difícil de lograr o seguramente no llegaremos a él. Entonces, esos dos webcasts alrededor de la evaluación de proyectos nos introducían en herramientas que permiten de manera estructurada, profesional, evaluar nuestras inversiones, nuestros proyectos, nuestras diferentes iniciativas y una a una que podemos tener en nuestra empresa o en nuestros emprendimientos y que nos van a permitir lograr esas expectativas tanto corporativas como personales que tenemos. Entonces, iniciando con ese contexto de lo que hemos hecho en las dos webcasts anteriores, hoy voy a hablarles a ustedes de la iniciación de proyectos, ¿sí? Porque con base en esa evaluación de alternativas que yo puedo tener, que comúnmente se conoce como la formulación del proyecto, el antes de empezar a ejecutarlo o a desarrollarlo, nos permiten llegar a lo que vamos a ver el día de hoy, es darle inicio o forma a un proyecto dentro de una organización, ¿sí? O, como lo dije, dentro de nuestros emprendimientos o cualquier tipo de proyectos a los que nos vayamos o nos podamos enfrentar. Y vamos a hablar muchas cosas alrededor de la iniciación con el fin de, ojalá, poder aterrizar en este tiempo que tenemos este tema, ¿sí? Y que se lleven algunos contenidos valiosos que los lleve sobre todo a pensar en qué oportunidades de mejora tienen ustedes alrededor de sus proyectos o lo que ven en el día a día en sus organizaciones. Entonces, quiero partir de este concepto fundamental, ¿sí? Es muy simple y por eso me gusta tanto. Un proyecto es cualquier esfuerzo temporal que crea un producto, servicio o resultado único. Entonces, es importante tener claro que un proyecto tiene una delimitación para producir valor, ¿sí? Para producir un resultado, ya lo dije, sea personal, en un emprendimiento, empresarial, bueno, o el liderazgo que yo tengo en una empresa para llevar un proyecto a su estado final. Todos esos proyectos, ese concepto se configura a raíz de ideas, ¿sí? A raíz de ideas, problemas u oportunidades que identificamos en el contexto, ya sea en el día a día de nuestra organización, en el día a día de nuestra vida, en
definición del plan estratégico de una empresa. De allí provienen todas esas alternativas, ideas que convertiremos en proyecto y que aquí, cuando yo hago un proyecto, es de manera importante hacerlo bien para que este producto, servicio o resultado único realmente genere valor. Si yo estoy emprendiendo una empresa, pues genere valor y pues ese sueño lo pueda llevar a cabo, yo tenga ingresos para sostenerme. ¿Sí? Si estoy dentro del contexto de una empresa, pues que se produzca ese producto, servicio que se está esperando de pronto lanzar al mercado. Entonces, los proyectos son diferentes. Los proyectos pueden tener desde presupuestos muy bajos, ¿sí? Hasta presupuestos gigantescos y ser desarrollados por un pequeño equipo, ¿sí? O grandes equipos. Un proyecto se origina en cualquier lugar y puede variar desde días hasta años. O sea que aquí hay un mensaje importante. Todos los proyectos no se pueden tratar de la misma forma porque, como lo mencioné anteriormente, todos son diferentes. Y ahí hay una equivocación a la hora de enfrentar los proyectos en las organizaciones y, obviamente, si yo no conceptualizo bien y todos los proyectos los quiero manejar de la misma forma, ¿sí? Pues muy seguramente voy a tener mayores riesgos en la ejecución y en la obtención de resultados. Todos los proyectos, en su conceptualización básica, y todos aquellos que lideramos proyectos estamos siempre atentos a estas tres variables. El alcance, o sea, que se generen los entregables, productos, servicios del proyecto, lo que prometimos, dentro de un tiempo definido y con el presupuesto asignado. Ese es el reto, ese es el triángulo, sobre el triángulo que nos tenemos que mover, triángulo conocido como la triple restricción. Y si hablo de restricción, de una vez estoy pensando en que ahí puede haber un riesgo, ¿sí? No generar los entregables, el tema de no administrar bien el dinero, ¿sí? Para el desarrollo del proyecto y por supuesto el tema de lograrlo a tiempo o desviarme del tiempo que tenía inicialmente previsto. Entonces, todos los proyectos tienen estas características y es por lo que tal vez más nos preocupamos. Recuerden que no es lo único, ¿sí? Por lo que un gerente de proyectos se debe preocupar, ya lo voy a presentar más adelante, pero este es el punto de partida y es como el tesoro que debemos guardar durante el desarrollo de un proyecto. Y habla acá de la triple restricción clásica. Hoy en día, esos tres elementos no son suficientes. Hoy estamos hablando de la importancia de una triple restricción ampliada, que más de triple tiene son 6 elementos. Dentro del desarrollo de los proyectos, además de estar pendientes del alcance, del cronograma, del presupuesto, miren que hay un capítulo especial para el tema de los riesgos. La identificación de esos posibles eventos que pueden hacer que yo no logre el resultado esperado. Esos 4 elementos, alcance, tiempo, costo, riesgos, ¿sí? También están acompañados por la calidad o la verificación de aspectos de calidad que yo tengo que tener presentes en los productos, servicios o resultados que entrego a raíz de mis proyectos. Si yo hago una combinación o un balance de estos elementos que acabo de mencionar, costo, tiempo, alcance, riesgos, calidad, puedo generar o entregarle al cliente lo que él estaba esperando, satisfacer sus necesidades y generar valor. ¿Sí? Entonces, los proyectos y los que lideramos proyectos, como lo mencioné anteriormente, vivimos o debemos estar pendientes de controlar estas variables. Porque en el día a día y en el desarrollo de los proyectos, pues muchas cosas aparecen que pueden hacer que estas variables
se presenten, que son las preguntas que están allí en la diapositiva. Que estas variables se modifiquen. Y si esas variables se modifican, inmediatamente impacto lo más importante y es la generación de valor, o sea, para ser un poco más claro y específico, ese dinero, ¿sí? O ingresos o retorno que se prometió cuando hicimos la formulación y evaluación del proyecto. Entonces, es importante ya, con base en la definición de qué es proyecto, entender qué es gestión de proyectos, ¿sí? Gestión de proyectos es la aplicación, en concepto más, o la definición más básica, es la aplicación de técnicas, habilidades y herramientas, o sea, de todas las herramientas que vamos a observar o a pasear alrededor de esta serie de webcasts, que nos van a permitir mejorar la gestión de proyectos, ¿sí? La administración de nuestros proyectos, por ende, reducir la incertidumbre o la probabilidad de que eventos no esperados nos afecten, o sea, riesgos, y podamos lograr los resultados. Por eso hablamos que este curso se llama gestión, o esta serie de webcasts están alrededor de la gestión de los riesgos en los proyectos, porque los proyectos per se tienen incertidumbre, ¿sí? Entonces, entre mejores herramientas tenga yo, pues mejor, muy seguramente, obvio, las use bien, por supuesto, mejores van a ser los resultados. Ahí es donde aparece el concepto de la gestión de proyectos. Pero hoy en día, y particularmente para mí, eso no es suficiente, ¿sí? Para definir una gestión efectiva de proyectos. Yo tengo este concepto que me gusta un poco más. Gestionar proyectos es lograr la integración de equipos y de todos esos conocimientos, técnicas y herramientas para lograr los objetivos esperados. Y quiero resaltar aquí, y punto aparte, pues entiendo pues la importancia de que vamos a tratar varios elementos aquí dentro o herramientas dentro de estos webcasts, pero este elemento del factor humano en la gestión de proyectos es trascendental. Ocupa, digo, hoy en día, para mí un 60 o 70% a veces del esfuerzo real, mucho más allá de pronto de tener otras variables controladas. Entonces, aquí hay algunos de los elementos que uno podría considerar como claves que hacen que esa gestión de proyectos o quienes tienen que liderar proyectos lo hagan de mejor manera. Conocer, por supuesto, de lo que es dirigir proyectos, de los fundamentos de la dirección de proyectos, conocer de los estándares, regulaciones y áreas aplicadas en la industria en la que ustedes trabajan o para la cual desarrollan sus labores, comprensión del entorno del proyecto, de la situación inclusive a veces económica, del contexto que está sucediendo, eso yo lo mencionaba en el webcast, primer webcast, conocimientos y habilidades de dirección y habilidades interpersonales. Eso pues es clave tenerlo, como lo mencionaba anteriormente, dentro de nuestro paquete de herramientas. Porque un líder de proyecto es administrador de personal, experto en el método, en los métodos, en todas estas herramientas que estamos viendo, es líder, ¿sí? O debe guiar a las personas hacia el logro de los resultados y, por supuesto, estar en un tema de solución constante de problemas porque esa es la vida real a la que nos enfrentamos. Entonces, en ese sentido, dirigir o gestionar o gerenciar no es hacer, es hacer a través de otros. He ahí la importancia del tema de el equipo, ¿sí? El equipo. Entonces, si yo quiero una buena calidad en el proyecto, en los resultados, que es tal vez esta Q que aparece acá, ¿sí? Yo tengo que controlar estas tres variables, pero también, miren, aquí está manejar la incertidumbre y aquí es donde aparece el tema de
riesgo presente, ¿sí? Manejar la incertidumbre y no olviden esa parte que resalto de las personas, ¿sí? Estas variables hacen que yo pueda realmente de mejor o de manera más tortuosa lograr los resultados. En los proyectos, pensemos en los proyectos que vivimos o los que nosotros estamos involucrados. Esto que acabo de decir anteriormente hacen que la gestión de proyectos sea ciencia y arte. Ciencia porque tiene herramientas técnicas, matemáticas, estadística, y arte porque también tiene, por supuesto, esa parte humana y esa parte sensible que es la gestión de equipos, proveedores, negociaciones, relaciones con interesados, etc. ¿Mm? Muy bien. Entonces, siguiendo con nuestro marco de iniciación de proyectos, donde acabo de presentarles a ustedes unas definiciones generales para entender y todos manejar un lenguaje de aquí en adelante de qué es proyecto y qué es gestión de proyectos, paso al ciclo de vida del proyecto. Ya lo dije, los proyectos generalmente provienen de ideas, oportunidades, problemas que hay. ¿Sí? En el contexto tal vez de una organización que tiene productos y servicios, los proyectos, ¿sí?, se configuran para poder generar mejoras o nuevos productos y servicios, que lo mencionaba anteriormente. Entonces, ahí es donde se empieza tal vez a configurar el ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto que para cada una de sus industrias o en las empresas para las cuales ustedes trabajan, habrá uno de acuerdo al tipo de proyecto. ¿A qué me refiero? Es una cosa el ciclo de vida, por ejemplo, de un proyecto de la construcción. Tengo diseño, cimentación, construcción, acabados finales, entrega, por ejemplo. Ese es el ciclo de vida de un proyecto básico de construcción. Y es muy diferente el ciclo de vida de un proyecto de software, de desarrollo de software, ¿sí? Definición de requerimientos, especificación, análisis, desarrollo, pruebas, implementación, ¿sí? Entrega al usuario final. Es un ciclo de vida diferente. Lo importante a entender aquí es que sea cual sea el ciclo de vida del proyecto asociado a la industria o a la empresa, todos para mejorar su gestión de proyectos, que es lo que estamos hablando, deben o o de manera transversal pueden aplicar las prácticas de gestión de proyectos. Porque las prácticas de gestión de proyectos se aplican de manera o funcionan ya sea en la industria de la construcción, del software, de proyectos sociales. Las prácticas o estas variables que acabo de mencionar al principio se necesitan para cualquier tipo de proyecto. Todos los proyectos tienen alcance, tiempo y requieren presupuestos. Entonces, ahí es importante, y atando lo que acabo de mencionar anteriormente, que los proyectos tienen ese ciclo de vida que denominamos procesos de producto. Por eso definen el trabajo técnico del proyecto y son específicos para cada industria. Y aquí está lo que mencioné. Los procesos de la gerencia o de gestión de proyectos nos permiten organizar el trabajo, ese trabajo técnico, ordenarlo, ¿sí? Ordenar los presupuestos, los planes de trabajo, cronogramas, ordenar la producción de entregables. Y por eso es que estas prácticas que estamos viendo en estos webcasts son transversales a todas las industrias. ¿Sí? ¿Y de qué estoy hablando? De esto. El ciclo de vida de la gerencia de proyectos. Entonces, todos esos proyectos que dije, o los proyectos de construcción, el ejemplo que digo, el proyecto de software, ese ciclo de vida, yo tengo que iniciarlo, planearlo, ejecutarlo, controlarlo y cerrarlo.
Este ciclo de vida del gerenciamiento de proyectos es transversal para cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, todos los proyectos se inician, se planean, se ejecutan, se controlan y se cierran. Ese ciclo de vida o procesos de la gestión de proyectos nos permiten desde el inicio, ¿sí?, empezar a estructurar la idea, ¿sí?, la idea que tenemos, permítanme un segundo, nos permiten desde el inicio estructurar la idea o formalizar la idea de proyecto o el desarrollo del proyecto en la empresa a través de la planeación, preparar el camino que debemos seguir para el desarrollo, ejecutar las actividades, los presupuestos, producir los entregables lo más cercanos al plan, pero si no, controlar de manera correcta, tomando mediciones, indicadores, tomando las acciones correctivas para poder replanear el proyecto y seguir ejecutando hasta lograr el objetivo o entregar el resultado final esperado. Ese es el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, por eso digo que este ciclo de vida del gerenciamiento, de la gerencia de proyectos es transversal para cualquier tipo de proyecto. Cuando yo hago el proyecto de construcción, yo tengo que iniciarlo, o sea, definir ese proyecto de construcción cómo va a ser. Tengo que planear cómo voy a hacer el diseño, cómo voy a hacer la cimentación, cómo voy a hacer la construcción, cómo voy a hacer los acabados finales, ¿sí? Una vez tenga ese plan de trabajo listo, paso a ejecutarlo. Ahí sí viene la parte técnica que ustedes muy bien conocen. Durante la ejecución controlo, mido cómo vamos en el cronograma, cómo vamos en el presupuesto, cómo vamos en la producción de los resultados y cuando termino y logro, ojalá, los objetivos, entrego, cierro mi proyecto. Digamos que a eso me refiero con la transversalidad de esta metodología. ¿Sí? Ir adelante un poco acá con esto, y es que los proyectos, además de ser diferentes por las variables o las cantidades o magnitudes que mencioné en la primera diapositiva, son diferentes por este elemento, y es la cultura y el estilo de cada organización. Esto es, o está muy relacionado con también lo que mencioné del equipo, del trabajo en equipo. La cultura y el estilo de una empresa marca fundamentalmente la facilidad, dificultad, ¿sí?, para hacer o no un proyecto debidamente utilizando buenas prácticas o no. Eso es totalmente definitivo en mi experiencia ya en varias organizaciones. Y eso está relacionado un poco con esto. Entender al inicio de un proyecto, por eso estoy hablando de eso, porque es que es importante entender varios elementos al iniciar un proyecto. Al inicio de un proyecto es importante entender en qué organización yo estoy. Si yo estoy en una organización muy marcada, por
Perdón, desde donde no escuchaban, agradezco que me mencionen desde donde no escuchaban que hubo una interrupción. Ahí sí, un chatcito y me dicen, se perdió en tal lado. Ok, ok, vale, muy bien. Entonces, estaba diciendo acá que en una organización funcional, ¿sí? Funcional, los proyectos que se hacen a nivel de áreas funcionan muy bien. Pero cuando yo tengo que hacer proyectos transversales donde participan varias áreas, hay algunas diferencias o dificultades. Mientras que en una organización que es más proyectizada, matricial, orientada a los proyectos, entonces estos pueden fluir de manera más armónica. Entonces, esto tiene todo que ver con la cultura y el estilo de la organización y es algo muy importante que nosotros debemos entender, analizar u observar cuando iniciamos un proyecto en una empresa, ¿sí? Para entender cuáles son las variables de riesgo que se pueden presentar o las dificultades que a futuro se podrían presentar, que es pues con toda pertinencia al tema de riesgos que estamos tratando. Y en ese entendimiento del proyecto, ¿sí? De la organización en la cual estoy haciendo o para la cual estoy haciendo el proyecto, también hay diferentes actores o interesados. Influencia de los stakeholders o interesados. Hay stakeholders, pues para los que de pronto no saben cuál es la palabra, esto es interesados. Los interesados son no solamente el equipo del proyecto ni las personas de la empresa que están, digamos, muy atentas al proyecto, sino también hay usuarios, beneficiarios, proveedores, hay otras organizaciones, otras entidades unidades, que están o pueden verse afectadas por el proyecto. Eso es, digamos, parte también de lo que uno tiene que observar y empezar a entender, a identificar al inicio de un proyecto. ¿Y por qué eso es importante? Por lo que vemos en esta gráfica. Cuando un proyecto generalmente está al inicio, la influencia de un stakeholder solicitando un cambio o solicitando una intervención dentro del proyecto puede ser o genera realmente un costo bajo. Ese costo del cambio que pide ese interesado genera un costo bajo al inicio del proyecto, ¿sí? O ese costo del cambio sería muy bajo, porque como yo apenas estoy iniciando, le estoy dando forma a la idea, más o menos todo lo tengo en papel, pues el costo del cambio de pronto no es tan alto, como si estos mismos interesados, aquí vamos a la parte final de la gráfica, como si es muy diferente si al final del proyecto este interesado me pide un cambio, lo cual puede hacer que los costos, ese costo del cambio sea muy alto y haga que ese proyecto fracase, ¿sí? Inclusive me ponga en dificultades a la empresa, porque el costo del cambio puede ser muy alto. Eso es como si cuando yo estoy ya listo para entregar la casa, la construcción, el proyecto de construcción que hablaba, el cliente me pide que le haga o le construya un cuarto adicional o le haga, no sé, una casa que tenía techo le haga terraza, ¿sí? Entonces, eso pues pone a tambalear un poco el proyecto y el objetivo inicial y los presupuestos y los planes que inicialmente se establecieron. Entonces, el tema importante aquí es el manejo de la influencia de los interesados en el proyecto para mitigar el riesgo de que a futuro me pida un cambio desenfocado de lo que inicialmente está previsto realizar.
ahí y vuelve a ser importante y a jugar un papel clave mis habilidades interpersonales, mis habilidades en relacionamiento con los diferentes agentes que pueden estar involucrados alrededor de un proyecto. Entonces, para desarrollar estos conceptos que vienen posteriormente, y como muy bien lo mencionaron en la introducción del webcast, nosotros estamos siguiendo la gestión de proyectos o lo que estamos revisando bajo este marco, el marco del Project Management Institute. Pero no quiero y quiero ser muy claro que no estamos, digamos como en algunas clases me decían a mí, no estamos sobre un dogma, sino simplemente estamos siguiendo unos lineamientos básicos, ¿sí? Si ustedes participan en el curso de mayo, yo les voy a, ahí me voy a muy seguramente expresarme muy bien sobre esto y por qué estos son simplemente unos lineamientos, porque en la realidad yo tengo es que coger estos lineamientos o mejores prácticas que me brinda un marco fundamental y aterrizarlos a mi realidad, que eso sí es otra cosa diferente, ¿sí? Muy bien. Ese marco de referencia de proyectos del PMI dice que los proyectos o tienen el ciclo de vida, la gerencia de proyectos se divide en 5 grandes etapas o grupos de procesos. Iniciación, planeación, ejecución, control y cierre. Ya lo había mencionado anteriormente. Iniciación, planeación, ejecución, control y cierre. Y que para dirigir, gerenciar proyectos, no para hacer la producción técnica de la construcción de la casa o del software, no. Para gerenciarlo, para administrarlo, yo debo conocer, ¿sí? Conocer, no sé a qué nivel de profundidad, pero debo entender 10 áreas de conocimiento. Debo conocer de alcance, voy a dejar la última de integración, ya te la menciono, alcance, tiempos, cómo definir el alcance del proyecto, cómo definir el tiempo, cronograma, cómo definir el presupuesto, cómo definir parámetros o patrones o aspectos, variables para hacer pruebas de calidad en los productos y servicios que voy a entregar, cómo administrar las comunicaciones del proyecto, cómo administrar las relaciones con los interesados que mencioné anteriormente, cómo administrar los recursos humanos o mi equipo de proyecto, cómo gestionar los riesgos de todo el proyecto y cómo adquirir, comprar insumos, bienes o servicios que se requieran dentro del proyecto. Entonces son unos lineamientos muy generales de la administración. No estoy hablando de la parte técnica, ya lo dije, de la producción de los resultados específicos y de organizar el trabajo alrededor de unas variables que debo integrar, ¿sí? Por eso la dejé de último, que debo integrar en algunos, bueno, sí, documentos o instrumentos que me permitan a mí como líder de proyecto tener o manejar de mejor manera la incertidumbre. Entonces, ¿para qué hago un plan de proyecto? Para manejar mejor la incertidumbre, para tener una guía, un mapa de ruta y no tratar de perderme lo menos posible en el camino. Ese plan de proyecto es un elemento, por ejemplo, integrador de las variables que acabo de mencionar. O sea, ese plan de proyecto, por ejemplo, me dice cuál es el alcance, cuál es el cronograma, cuáles son los costos, bueno, y todo lo que mencioné anteriormente. Ese es el marco de referencia que nos presenta el PMI. Por eso es que yo digo que esto es muy genérico. Esto se puede aterrizar y se debe aterrizar al contexto y a la realidad, a la cultura de cada empresa, de cada organización. ¿Bien? Entonces, no olviden eso. Entonces, lo que nos ocupa hoy
Ya saben, inicio, planeación, ejecución, control, cierre, esos son es el ciclo de vida de la gerencia de proyectos, y lo que nos ocupa el día de hoy es la iniciación. ¿O qué elementos debemos tener en cuenta durante la iniciación de un proyecto? Y aquí hay en la diapositiva un elemento, una definición muy básica de lo que se quiere aquí. Y lo dice: lanzamiento formal del proyecto. O sea, que la iniciación lo que busca es formalizar un proyecto en una organización, en una institución, en una gobernación, o sea, darle formalidad a ese proyecto, definiendo una serie de variables, de elementos que inclusive pueden incluir los famosos estudios de factibilidad, o sea, lo que vieron ustedes en los webcasts anteriores, ¿sí? Las formulaciones y evaluaciones de los proyectos para sustentar el inicio del proyecto. Ustedes no se imaginan a veces que uno llega a las empresas y se encuentra proyectos que están en el contexto, en el entorno, que pues a veces no han sido tan formalmente iniciados. ¿Mm? Entonces, es importante porque recuerden, aquí yo estoy jugándome mis recursos, mis esfuerzos, mi platica. Entonces, pues si yo no tengo la platica o los esfuerzos puestos donde debe ser, pues seguramente más adelante voy a estar sufriendo. ¿Vale? Entonces, eso es clave acá en este tema. Entonces, eso es lo que me permite la iniciación. Voy a dar acá un repaso rápido. La planeación, que sería una vez ya el proyecto es formalizado, aprobado, viabilizado, es un detalle mayor, una precisión mejor de esos elementos definidos de manera inicial. Entonces aquí ya concreto con mayor claridad ese mapa de viaje, ese mapa de ruta hacia los resultados, hacia la producción de los entregables que espero en el proyecto. Para eso sirve la planeación. En la ejecución, desde el marco de referencia a la gestión de proyectos, yo tengo que básicamente coordinar mi equipo de proyecto para que produzca los resultados. Eso es lo más clave. Ahí es donde esos factores, esas competencias que hablaba yo del líder de proyectos salen a relucir de manera importante para hacer que las cosas sucedan a través del equipo de proyecto que tengo asignado. Y en ese trasegar de la ejecución, tengo que hacer mediciones y análisis periódicamente de los avances del proyecto con respecto al plan. ¿Mm? Y si encuentro variaciones, ajustar, cambiar, o si me piden que introduzca novedades, analizar y cambiar, replanificar y seguir. Lo importante no es, y recuerden, todos los proyectos tienen cambios. Ningún proyecto es 100% perfecto. Todos tienen cambios. Lo importante, donde está el problema es en no administrar los cambios adecuadamente. Ahí es donde está el problema. ¿Sí? Pero si uno administra bien el cambio, pues puede salir mejor hacia el cierre, que es la aceptación formal del resultado, del producto final, y de manera importante, la recopilación de lecciones aprendidas para no cometer los mismos errores en los futuros proyectos o para aprovechar esos temas que hice muy bien en los futuros proyectos también. Entonces no olviden que en ese ciclo de vida de inicio, planeación, ejecución, control y cierre, yo debo utilizar estos conocimientos o estas áreas de conocimiento, que fueron las que mencioné en la diapositiva o diapositivas anteriores. Las áreas de conocimiento o los conocimientos fundamentales que yo debo conocer para administrar de mejor manera mis proyectos. Y aquí están, digamos, como los elementos que son los entregables más importantes que mencionaba yo como efecto integrador
de estas áreas de conocimiento y que me permiten organizar el trabajo. Entonces, hoy nos atañe de manera importante la iniciación del proyecto. En la iniciación del proyecto, el elemento que integra las variables de qué se trata el proyecto, cuánto es el tiempo que se va a tardar, el presupuesto de manera general y preliminar, se llama el acta de constitución. Después, como lo mencioné anteriormente, el elemento integrador, si avanzo a la planeación, sería el plan de proyecto. En la ejecución lo que hago es producir los entregables y resultados técnicos, hago la construcción, hago el desarrollo del software, levanto los requerimientos según el plan de trabajo. Durante el seguimiento saco o genero mis reportes, informes de avance. Si todo está bien, sigo adelante. Si encuentro variaciones o me solicitan cambios, los controlo y cuando llegue al final del proyecto debo hacer el cierre formal. Entonces, aquí abajo ustedes observan, ¿sí? Acá, estos son como los elementos, o lo que yo mencionaba, documentos integradores de las áreas de conocimiento que veíamos en la diapositiva anterior, que nos ayudan a administrar el ciclo de vida de la gestión del proyecto, ¿sí? Desde el inicio hasta el fin o cierre del mismo. Hoy estamos en inicio y les dije anteriormente que habían unas variables en la diapositiva. Cuando hablé de explicar qué era inicio, les dije que habían unas variables a entender importantes acá dentro de esta formalización del proyecto. Una de esas es el caso de negocio o la formulación y evaluación del proyecto, que fue un poco lo que mencioné que vieron, digamos, de manera práctica en los dos webcasts anteriores. El caso de negocio, ¿sí? O esa formulación inicial que nos permite viabilizar el proyecto o tomar o tener elementos para tomar mejores decisiones, es parte de lo que me ayuda a darle la formalidad o el inicio del proyecto. Tener esto me va a ayudar a mitigar posibles riesgos que se puedan presentar a futuro o a conocerlos. Esto pues es parte de lo que vieron las sesiones o webcasts anteriores. Para la selección de las diferentes alternativas de proyectos que yo tenga, aquí en el inicio, yo puedo utilizar criterios cualitativos y o criterios cuantitativos, ¿sí? Para manejar un poco esa incertidumbre y poder tomar mejores decisiones antes del inicio del proyecto, que fue parte, vuelvo y repito, de lo que vieron en la sesión anterior. Hay unos criterios cualitativos para la selección de proyectos, ¿sí? que es basada un poco en recoger la experiencia de quienes tienen que tomar decisiones o sus puntos de vista sobre las variables que tienen en pantalla, como por ejemplo la alineación con la estrategia de la empresa, los beneficios, la oportunidad, desde el punto de vista muy cualitativo, pero ya saben ustedes que hay unos modelos económicos muy estructurados que combinados los dos nos ayudan a tomar mejores decisiones y reducir, por supuesto, la incertidumbre que es el efecto del riesgo al inicio del proyecto, que es pues, de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los elementos, ¿sí?, que debería o debe contener esa estructura de acta de inicio de proyecto? ¿Sí? Esto es una sugerencia nomás, ya pues cada uno puede definir más o menos variables, pero esto es como una forma de darle estructura a la idea, a la iniciativa, al proyecto antes de planificarlo en detalle y de llevarlo a cabo. Lo clave aquí, recuérdenlo, lo mencioné cuando estaba explicando los procesos, es que el inicio lo que busca, mucho más allá de las variables, lo que se busca es
estructurar y justificar de manera formal el proyecto entre una organización, una empresa, una institución pública, privada, ¿sí? O inclusive para nosotros en nuestros emprendimientos, entender en qué nos vamos a meter. Entonces acá hay un ejemplo de algunas variables. Esto hay diferentes sabores de actas de constitución, o también, esto también si buscan en internet se puede encontrar el término como project. Voy a escribir aquí, qué pena, pero con esto, project charter. Project charter. El project charter es el acta también de constitución del proyecto, y hay formatos ya en internet donde pues hay algunos que tienen las variables que usted debería tener presentes para estructurar o darle forma a esa idea de proyecto o iniciar el proyecto formalmente. Recuerden que anexo a esto, pues puede haber una formulación y evaluación muy grande de un caso de negocio, como ya habíamos mencionado. Pero bueno, algunos de los elementos es el propósito del proyecto, los objetivos estratégicos, si estoy dentro de una empresa, cuáles le apunta, los beneficios objetivos a los que va a contribuir el proyecto, qué áreas u otras organizaciones están involucradas, qué principales interesados hay en el proyecto, cuál es el alcance y las exclusiones del proyecto, el tiempo general de desarrollo, los principales puntos o hitos del proyecto o momentos clave, el presupuesto del proyecto, los riesgos de alto nivel, los factores claves de éxito y los supuestos y restricciones. Aquí, digamos, este es un capítulo total del riesgo, o cuáles son los riesgos que podrían haber en los proyectos, las limitantes, qué elementos consideramos. Entonces miren que aquí desde el inicio del proyecto yo puedo empezar a tener insumos para gestionar mis riesgos a lo largo del proyecto, ¿sí? Entonces estos son algunos, como les dije, algunos elementos, ¿sí? Esto puede cambiar, si vamos a internet encontramos diferentes formas de actas de inicio, de constitución de proyecto o project charters, ¿sí? Entonces, es un instrumento que nos ayuda a aterrizar. Entonces, esto ya, como les dije, nos da los primeros indicios de cuáles son los posibles riesgos que se presentan o que pueden haber en ese proyecto, pero miren que nos ayuda a tomar o a ver la idea con, digo yo, los pies puestos sobre la tierra. Este acta de inicio, Project Charter, puede ser un documento o generalmente es un documento muy general, un acercamiento muy preliminar al proyecto. No tiene que ser un estudio profundo. Vale la pena aclarar, como lo mencioné también anteriormente, que esta acta de inicio del proyecto para formalizarlo dentro de la empresa puede, es lo que sigue, o compone o contiene también, o es un anexo, perdón, una formulación y evaluación grande de un proyecto que yo ya hice, ¿sí? Entonces, aquí es importante, pues, para entender voy a graficar algo, y es, ahí está el mundo de la formulación de proyectos, ¿sí? Y acá hay una barrera, un límite, y después está el mundo de la gestión del proyecto. Este es el antes y este es el después. Esta formulación del proyecto, si fuéramos a hacer, por ejemplo, el metro aquí en Bogotá, pues es una formulación de 3 años que se ha tomado este tema. ¿Sí? Eso es algo muy, muy grande. ¿Sí? Y ya cuando voy a iniciar el proyecto, pues yo tengo que hacer un acta de inicio para, es la que estamos hablando aquí, para formalizar y darle, digamos, estructura a esa idea ya en el contexto de quién va a hacer el proyecto de construir el metro. ¿Ok? Entonces, es para que entendamos un poquito la diferencia. Pero totalmente esta formulación nutre esta acta de constitución, por eso decía que es un anexo. ¿Mm? Y aquí ya, como les dije, voy teniendo parámetros o patrones o elementos para la gestión del riesgo de mi proyecto. ¿Mm? Y el otro elemento clave durante el inicio del proyecto
Ya hay una es pues estructurar darle la formalidad, y el otro elemento clave es la identificación de los stakeholders o involucrados alrededor del proyecto, porque como lo mostré en la gráfica, no reconocerlos, no manejar bien sus expectativas desde el principio me pueden llevar a riesgos futuros o a situaciones de riesgo en el futuro del proyecto. ¿Sí? Recuerden, me puede llevar, no manejar sus expectativas, me puede llevar a que me pidan un cambio ya cuando el proyecto se está acabando, que me lleven a el fracaso del proyecto, a sobrecostos, e inclusive se han dado casos en los que estas situaciones llevan o afectan de manera importante empresas, ¿sí? Y es un manejo de las influencias de los interesados alrededor del proyecto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que aquí debo al principio, en el inicio, es lo que nos tiene hoy aquí, en el inicio, ¿sí? Identificarlos y reconocer cuáles son sus expectativas, necesidades, punto de vista con respecto al proyecto, para ver cómo esas expectativas serán o no manejadas durante el desarrollo del proyecto, ¿sí? Y minimizar al máximo riesgos como los que acabo de mencionar en situaciones como las que observamos al final de la gráfica, ¿sí? Entonces, hay que reconocerlos, ¿sí? Identificar cuáles son sus necesidades, ¿sí? Reconocerlos, y acá, de manera importante, saber quién es quién, porque interesados alrededor de un proyecto pueden haber muchos. Lo importante es saber quién es quién para poder clasificarlos y poder atenderlos como se debe, ¿sí? Ya que hay diferentes tipos de interesados alrededor de un proyecto. Hay aquellos que tienen bajo poder y bajo interés en el proyecto, con los cuales pues yo no debería hacer mucho, sino simplemente monitorearlos. Hay aquellos que tienen bajo poder, ¿sí? Bajo poder de influencia para el proyecto, pero tienen mucho interés en el proyecto. Entonces a ellos, por ejemplo, sí los debo mantener bien informados porque me ayudan a vender los beneficios con otros, ¿sí? Los de alto poder y alto interés en el proyecto, aquí generalmente están los patrocinadores, los que dan el dinero. Entonces con ellos no los debo descuidar, debo mantener una estrecha relación, ¿sí? Para tratar de minimizar esos efectos que mencionaba en la gráfica anterior. Y aquí están tal vez los difíciles, aquellos que de pronto no están interesados, no les gusta mucho el proyecto, pero tienen alto poder. Entonces aquí está el trabajo bien importante del líder de proyecto, también a veces con los patrocinadores que ayuden acá un poco, a mover estas personas hacia el interés del proyecto, o por lo menos a manejarlos para que no se nos presenten las situaciones, ¿sí? Esta situación que mencionábamos hacia el final del proyecto, ¿sí? Que me pidan cambios o me pidan cosas que están totalmente desenfocadas y me pueden llevar a alejarme de los resultados y a sobrecostos importantes y finalmente a no cumplir los objetivos o a generar el valor que es lo que esperábamos acá, ¿sí? Entonces, con esto, digamos, termino resaltando muchos elementos que conversé el día de hoy, desde la definición o entender qué es proyecto, qué es gestión de proyecto, qué es el ciclo de vida de un proyecto y por qué en el ciclo de vida de un proyecto, de los que ustedes conocen de construcción, software, de la industria en que estén, necesitamos procesos sólidos de gestión o de gerenciamiento de los proyectos, o mejor estructurados de gerenciamiento de proyectos, que son transversales a cualquier industria, y ahí para explicar esa transversalidad, por supuesto vimos el tema de que lo desarrollábamos bajo el marco metodológico del PMI, del PMBOK, que nos ofrece que en los proyectos hay 5 grandes etapas desde el punto de vista del gerenciamiento: inicio, planeación, ejecución, control y cierre, y que yo debo conocer 10 temáticas o 10 áreas de conocimiento durante el ciclo de vida del proyecto para administrarlo de mejor manera. Y que de manera, y entramos después de eso al inicio, a hablar del inicio,
¿sí? De manera específica, y de qué elemento, qué es el inicio primero, o qué se pretende en el inicio, que es formalizar, reconocer el proyecto, darle como esa estructura antes de planearlo en detalle, tener como una información general, y que puede estar soportada, ya lo vimos en una formulación también del proyecto, pero que nos va a permitir darle sobre todo la formalidad y que todos tengamos clara las reglas de juego a nivel general de lo que es el proyecto. Y que también aquí, al inicio del proyecto, la identificación de los interesados y sobre todo esto último que tenemos aquí, entender quién es quién, nos ayuda a mitigar posibles situaciones de riesgo a futuro, al igual como tener muy claros los elementos que mencionaba aquí en esta diapositiva anterior, que debe contener el acta de inicio, el project charter o el acta de constitución del proyecto, que nos dan también información sobre los posibles riesgos que tiene el proyecto. ¿Sí? Con eso, pues, doy por terminado, y no vale, o no sobra, perdón, resaltar nuevamente la invitación a que continúen con el ciclo, ¿sí? ¿Qué sigue? Planeación del proyecto. O sea, ya hoy hice una introducción, vamos a ver planeación del proyecto. Vamos a ver el 2 de marzo, el 9 de marzo vamos a ver la gestión de riesgos en proyectos. Ya un énfasis específico sobre esta área de conocimiento, sobre este tema, ¿sí? Ya técnicamente cómo es manejado en los proyectos. Y el 16 de marzo vamos a ver, por ejemplo, una herramienta que nos ayuda a cuantificar de manera técnica esos riesgos en los proyectos. El 23 de marzo vamos a tratar el tema de ejecución, seguimiento y control del proyecto, siguiendo con nuestro ciclo de vida de la gerencia de proyectos. Y acá vamos el 30 de marzo a cerrar con algunas aplicaciones y herramientas para el monitoreo o seguimiento de proyectos. Y esto tiene un desenlace para aquellos que ya, digamos, los hayan pasado por los webcasts o de pronto no hayan tenido la oportunidad y hayan visto el video, ¿sí? Recuerden que al final de todo este ciclo, ¿sí? En el mes de mayo vamos a realizar un curso específico más profundo de 44 horas sobre estos temas que hemos visto así de manera general y sí, muy por encima, porque esto es muy, realmente puede ser, podemos hablar muchas horas acá, pero vamos a tener esa oportunidad ya en el mes de mayo para empezar a detallar algunos de los elementos que están acá. Es un curso que se divide en 5 módulos, se va a desarrollar de lunes a jueves, es online, de lunes a jueves, de 6 a 8 de la noche, hora Colombia, y sábados de 9 a 12, hora Colombia, del 1 al 27, del 1 primero al 27 de mayo. Vamos a estar en este curso acompañándolos Miguel Bello, que fue el profesor que tuvieron ustedes en la parte de evaluación de proyectos, Dayan Riaño, que nos va a acompañar en el tema de gestión de riesgos en proyectos, en esa temática específica que mencionaba, Nelson Sánchez, que va a estar acompañándonos allí en algunos temas de seguimiento, control, planeación de proyectos, y quien les habla, pues para darles también este conocimiento que puede ser muy valioso para la aplicación en el contexto de sus empresas y más allá de eso en sus vidas y en su desarrollo profesional. Muchas gracias y bueno, un poco más del tiempo, pero vamos aquí a atender de pronto algunas preguntas que puedan haber. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado lo que conversamos el día de hoy, lo que les compartí. Si tienen alguna pregunta, adelante.
Voy a mirar acá. Aquí está. Bueno, acá voy a mirar en el chat. Bueno, aquí están las preguntas. Vamos a ver desde... Las empresas, aquí empiezo con una pregunta de Joan Rojas. Dice, ¿las empresas son proyectos? O, no, las empresas tienen proyectos. Las empresas tienen proyectos y operaciones. Tienen procesos del rutinario, el día a día, y hacen proyectos las empresas, ¿sí? Bueno, la presentación y el video se los van a compartir. El curso, aquí dice Gilberto Cárdenas, disculpa, ¿cuál es el curso? Se trata en vivo de formulación de proyectos. El curso que mencioné, que está en pantalla en este momento, se llama Gestión de Riesgos en Proyectos y es una profundización de los temas que estamos, mucho más pues, de lo que estamos viendo en esta serie de webcasts, que está aquí atrás. Está la serie que estamos haciendo durante el mes de febrero y marzo en relación a gestión de riesgos en proyectos y en el mes de mayo tendremos un curso de profundidad sobre este tema. Bueno, sigamos acá. ¿Qué más preguntas pueden haber? ¿Puedes, por favor, decirnos qué diferencia hay entre el modelo matricial fuerte y matricial débil? Bueno, una organización matricial es aquella que convive de forma, digamos, armónica con áreas funcionales. O sea, imagínense el área de finanzas, el área de tecnología, el área de producción o lo que sea, ¿sí? Y que de manera transversal, de manera armónica, ¿sí? Digámoslo, fluyen los proyectos, porque hay proyectos donde participa el área financiera, el área de tecnología, el área de producción. Entonces, en una organización matricial se entiende la importancia de la funcionalidad del área funcional y de los proyectos de manera transversal, ¿sí? Eso es matricial normal o balanceada. Si hablamos de matricial fuerte, es cuando hay una mayor inclinación, ¿sí?, hacia el valor que se le da a los proyectos, ¿sí? O sea, hay mayor protagonismo e importancia, a pesar de que es una organización matricial, protagonismo a los proyectos. Mientras que en una matricial débil, a pesar de que se entiende la importancia de la matricialidad, de tanto la función y los proyectos, se le da menos importancia a la transversalidad del proyecto. Esa es como la diferencia, es cuando yo no logro entrar en balance de administrar de manera adecuada tanto la función y de manera transversal los proyectos. Catalina, ¿cuál diapositiva es la que quieres ver? Porque me dices, puedes poner un segundito la diapositiva anterior. Entonces, te agradezco si me dices cuál es, más o menos si recuerdas. María Sandra Guarín pregunta, ¿a qué correo puedo escribir para obtener información adicional del curso? Copia las presentaciones, a ver si puedo certificar y puedo hacerlo. Bueno, entonces, con respecto a este curso, por favor, y las presentaciones, le puedes escribir a Lisa. Ya voy aquí a buscar el correo. Le puedes escribir a Lisa. Aquí está el correo, ya te lo voy a copiar. Lisa, ay, o Lisa, si me ayudas a escribirlo de pronto. Bueno, ahí no, sí lo puse. A Lisa, ahí lo puse en el chat.
Bueno, no sé, algo pasa vamos a ver si aquí lo puedo hacer. Lo escribí por el attendees, aquí. Les escribí a todos, creo, les debe haber llegado un chat con el correo de Lisa, donde a ella le puedes solicitar mayor información de este curso de gestión de riesgos en proyectos, copias de la presentación, etcétera. Saber si me puedo certificar me imagino como que gerente de proyectos. Si necesitas algo relacionado en torno a eso, te agradezco que me regales tu correo y yo te envío la información. Me regalas aquí tu correo por el chat y yo te envío la información a tu correo de un curso de certificación que tenemos nosotros, ¿sí? Pero aquí, digamos, pues doy respuesta a varias de las solicitudes que has hecho aquí en tu pregunta, ¿sí? Cada una tiene su atención. Los materiales, sí, creo pues que se los van a enviar. Igualmente, eh, se pueden comunicar con Lisa y preguntarle bien el tema. Muchas gracias a los que dicen buena la sesión. Eh, ¿Qué costo tiene el curso? Por favor, también un correo a Lisa. Ella les comenta todo lo que al respecto del curso. ¿Existe alguna herramienta de software para la gestión de riesgos del proyecto? Eh, Los riesgos del project, o no sé si te refieres al software Microsoft Project particularmente, pero digamos nosotros sí tenemos una herramienta con Software Shop que se maneja para gestión de riesgos en proyectos, que es Risk Simulator. Entonces los invito a que consulten la página web de Software Shop y allí encontrarán esta herramienta. No sé si se conecte con Project, nunca lo he experimentado, pero pues esta herramienta es específica para eso, si es tu pregunta. Y con todo gusto comparto mis conocimientos, no hay ningún problema. ¿Cómo se relaciona esta iniciación con la normativa y regulaciones de cada área o país? Recuerda que cuando mencioné, estaba comenzando la presentación y particularmente cuando hablé de la gerencia de proyectos, de qué es la gerencia de proyectos y qué conocimientos debo tener yo como gerente de proyectos, uno de los elementos es que cuando yo voy a iniciar el proyecto, debo entender el entorno de la organización en la cual voy a hacer el proyecto. Entonces, si entiendo el entorno de la organización, entonces eso me va a llevar a que debo muy seguramente conocer la industria, regulaciones o normativas que haya para el proyecto en particular en ese país, en esa provincia, donde sea. ¿Sí? Eso es parte del inicio del proyecto, entender la realidad de cada país. Por eso es que estas prácticas de gerencia de proyectos se utilizan en más de 150 países. ¿Sí? PMI está presente en más de 150 países, porque es un contexto muy general que yo lo puedo, si lo entiendo, aterrizar a cada contexto. ¿Dónde podemos obtener información adicional para fortalecer estos conocimientos? Sandra, como te dije, pues en este curso de gestión de riesgos en proyectos, le puedes escribir a Lisa de Software Shop para que, ahí está el correo, para que tú que lo puedas, le puedas preguntar más información detallada si quieres. Si necesitas mayor o capacitación más en gestión de proyectos, con todo gusto me puedes escribir. Ya ahorita dejo mi correo o me dejas tu correo y nosotros también tenemos otros cursos en relación, por ejemplo, a la preparación para la certificación como gerente de proyectos y otros más. Rodrigo Cuadra, yo creo que ya revisé tu pregunta, sí.
Sí, Liz Yelchin Rendón, la información se la puedes pedir a Lisa, Software Shop, ahí está el correo, Lisa, de Software Shop, te dará, ahí vuelvo, ¿sí? Información adicional del curso, del cómo se va a desarrollar, etcétera. Gracias, Jorge. Jorge, ¿los formuladores del proyecto deberían ser los ejecutores del mismo? No, no necesariamente. No se requiere, ojalá, pues a veces es lo mejor, pero no es mandatorio. Y digamos que en el mercado se ve mucho, pues que de pronto algunos formulan y otros son los que ejecutan. Lo importante es que haya una muy buena, digamos, definición tanto en la formulación como en la planeación del proyecto para ejecutar y se enlacen los temas, que haya continuidad con ajustes, pero que haya idealmente continuidad. Catalina, la diapositiva que te decía era una en donde hablabas de las variables que se deben tener en cuenta al hacer el caso de negocio. Perfecto, muy bien, vamos ahí. Mientras tanto, que voy contestando, la voy a poner. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Si quieres la dejo. Muy bien, gracias María Sandra. Con el correo lo voy a apuntar y te envío la información igual es también de Software Shop lo correspondiente a lo que estamos trabajando. Bien, para los que quieran, voy aquí, los que me pidieron, mi correo es este, mauricio.mideros@cifam.com. Ok, entonces, ok, Catalina, entonces, este es de un caso de negocio y esta diapositiva creo que es esta que estaba aquí más adelante, que es lo que debe contener el acta de inicio del proyecto. ¿Sí? Unos mínimos hay que pues, recomiendo. ¿Mm? De nada, con gusto. A todos los que... Muy bien. ¿Cómo cerrar esa brecha entre quienes formulan y los que finalmente ejecutan el proyecto? Realmente, mira, pues mi experiencia me dice que la brecha se cierra o se puede cerrar cuando se utilizan los elementos que estamos presentando. Por ejemplo, eh, si la definición o la formulación del proyecto es pobre, pues los que muy seguramente ejecutan van a tener variables que los van a llevar a ejecutar de manera no adecuada. Entonces, tal vez el cierre de la brecha es el utilizar las prácticas o las herramientas que nos brinda la gestión de proyectos. Y voy a eso en particular porque generalmente nos preocupa, nos importa más el tema técnico. O sea, si yo estoy construyendo la vía, si estoy construyendo la infraestructura, si estoy haciendo el software, entonces nos fijamos es más en la parte técnica, pero no en el enlace, en los elementos, digamos, bases que presentamos en esta sesión, que eran los que nos permitían hablar más del plan de trabajo, de costo, de cómo vamos a avanzar para lograr ese trabajo. Eso es lo que, digamos, yo he encontrado realmente en, eh, en, el, en muchas empresas con las que he estado pues trabajando este tema.
y es que hay esas dificultades y otros casos pues también que uno analiza, hay esas dificultades. Lo mencioné inclusive en el webcast, en el primer webcast donde yo decía que los estudios me validaron esa hipótesis, ¿sí? O ese análisis que yo había hecho de mi experiencia y lo validaron porque está pidiendo que nos debemos preocupar más allá de lo técnico, nos debemos preocupar por otras variables que son importantes como es la administración de todos estos elementos que vimos hoy, pero además también de cómo gestionamos las personas, que fue parte de lo que también mencioné. Y si una vez se ha evaluado un proyecto particular, es importante evaluarlo dentro del balance total de la empresa, por supuesto, por supuesto. Es muy importante, ¿sí? Yo evalúo el proyecto en particular, pero ese no muy seguramente es el único proyecto de la empresa. En los proyectos hay muchos proyectos, entonces ahí se configura algo que se llama el portafolio del proyecto o el portafolio de proyectos de la empresa. Entonces yo tengo que hacer ese análisis ya obviamente comparando los diferentes proyectos para ver en cuáles de todos invierto o en cuáles son los mejores a invertir o cuáles son los mejores a desarrollar, cuáles son los mejores en los cuales poner mis recursos. ¿Sí? Eso también es, y lo mencioné al principio, también es uno de las problemáticas que se sufre y es no tener pues claramente escenarios sólidos para tomar decisiones, sí, tomar decisiones entre una cantidad de ideas e iniciativas que hay. Jorge Luis García, cuando los gerentes cambian constantemente las condiciones del proyecto, ¿es ideal iniciar nuevos o modificar los existentes? Cuando hay muchos cambios en el proyecto, hay generalmente dos síntomas de eso. Uno, planificaciones débiles, ¿sí? ¿Sí? Total, esa es, digamos, la principal, definiciones de problema inestables, planificaciones débiles, no haber aclarado bien el alcance del principio, el inicio del proyecto. Es, digamos, como la variable número uno de la razón de los cambios. Hay otros cambios que sí son, pues, por las condiciones del entorno regulatorias que se deban implementar, pero esos sí son o deberían ser administrables dentro de, sin hacer nuevos proyectos, sino modificar lo existente. Entonces, mi conclusión o mi punto con respecto a esa pregunta que tú haces es que si el proyecto está cambiando mucho, es que no se hizo bien la planeación al principio. Entonces, en esos momentos es a veces inclusive hacer un alto y hacer una redefinición del mismo para ir adelante, porque el estar haciendo constantemente cambios, pues genera muchas, digamos, inestabilidades en el proyecto, en el equipo y una reputación que no es muy buena para los involucrados en el desarrollo del proyecto. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado y bueno, traté de dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles que teníamos y espero verlos en una próxima. Muchas gracias a todos los que participaron. Cualquier inquietud, ahí tal vez están nuestros datos, Software Shop, ya saben, el curso. ¿Sí? Adelante. Muchas gracias. Buen día.